Muy bien. El día de hoy vamos a hablar, ahora sí, de la seguridad en instalaciones con riesgo de incendio y explosión. Cuando nosotros hablamos de incendio y explosión, tenemos primero que delimitar o definir ese tema, ¿sí? El fuego es un proceso de combustión fuertemente exotérmica donde nosotros tenemos presencia de calor, desprendimiento de calor, y también podemos ver en forma de luces, ¿no? Colores que se desprenden del fuego, ¿no? El incendio nosotros lo vamos a catalogar como un fuego no deseado, es decir, es un proceso que nosotros no queríamos que ocurra una combustión. Para que ocurra el incendio o el fuego como tal, necesitamos que se confabule todo en nuestra contra, por así decirlo. Para que exista un fuego necesitamos primero un combustible que va a comportarse como un agente reductor, ¿sí? Este combustible puede ser bien sólido, líquido o gaseoso. Entonces, para que exista el fuego, primero hay que tener el combustible, es decir, el GLP que tenemos en nuestras casas, ese es el gas. Un leño de madera, ¿verdad? Ese es un combustible sólido. O podemos tener gasolina, diésel, son combustibles líquidos, ¿sí? Primero, para que ocurra el fuego, necesitamos el combustible. Después necesitamos el agente comburente, ¿sí? O el comburente como tal. Es el agente oxidante, el que va a oxidar a nuestro combustible. ¿Cuál es el agente comburente por excelencia que nosotros conocemos? Es el oxígeno, ¿sí? Entonces nosotros primero entra al escenario el combustible. Hablemos, por ejemplo, de gasolina. Y después tiene que entrar también al escenario el comburente, es decir, el oxígeno. De aquí nosotros podemos tener atmósferas muy ricas en oxígeno o atmósferas un poco pobres en oxígeno, ¿no? Por ejemplo, en espacios confinados normalmente hay acumulación de gases, ¿sí? En los espacios confinados, en las partes de la minería, no en la minería, como donde podamos encontrar espacios subterráneos donde hayan desprendimientos de algunos gases como azufre o desprendimiento de gases de cloro. Estas se consideran atmósferas ricas en oxígeno, ¿sí? Están sobreoxigenadas. Entonces, por lo general, hay una medida de prevención que es lo que hacen es evacuar un poco estos gases del sistema, ¿sí? Del lugar antes de empezar a trabajar. Por ejemplo, si vamos a hacer algún tipo de trabajo eléctrico, cualquier chispa ahí podría generar una explosión, ¿sí? Entonces, tenemos el oxígeno. De ahí necesitamos que estas dos personajes que están en escena necesitan una energía de activación. Necesitan algo que los haga arder. ¿Cuál es esta energía de activación? El calor, que puede ser derivado. ¿O de dónde podemos tener esta energía de activación? De la chispa de un cortocircuito, de una llama, de un choque mecánico entre piedras y genera un chispeo, ¿sí? Cualquiera de estos puntos se pueden considerar ya nuestra energía de activación del calor. Y finalmente, estos elementos se confabulan y todos están unidos, por eso esto se conoce como el tetaedro del fuego. El tetaedro del fuego, si se dan cuenta, todos los puntos se unen en el medio, es decir, se confabulan todos y generan una reacción en cadena. ¿Qué significa la reacción en cadena dentro de un incendio? Pues es lo que mantiene que ese incendio siga manteniéndose en el tiempo, es decir, que no sea como si tenemos un encendedor, ¿verdad? Nosotros el encendedor es un fuego controlado, porque yo hago así, hago una chispa, enciendo mi cigarrillo y lo dejo por acá. No se mantiene en el tiempo, ¿verdad? Porque yo simplemente lo apago y listo.
La reacción en cadena es eso, de que se siga alimentando el incendio y se siga esparciendo. Entonces, en la reacción en cadena vamos a poder tener aquí otro término, que va a ser una velocidad de reacción. ¿Qué nos dice que es la velocidad de reacción? La cantidad de combustible que la unidad de tiempo reacciona, es decir, cuánto tiempo se va quemando más y más combustible a lo largo del tiempo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, como vemos, para que exista un fuego tienen que haber estos 4 elementos. Por lo tanto, si yo quiero controlar un incendio, tengo que irme o tengo que tratar de controlar cualquiera de ellos, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero controlar ese fuego mediante el combustible, lo que puedo hacer es eliminar el combustible. Digamos que estoy haciendo el carbón en el asado en mi casa, ¿sí? Si yo ya quiero ir controlando eso, pues no le voy a poner más carbón, ¿verdad? No, que voy a tratar de que se elimine. O si ya acabé mi parrillada, ¿qué es lo que hago? Lo apago. ¿Cómo? Le echo Diluyendo. agüita. Le echa agüita. Eso se llama dilución del combustible. Se le echa agua. Ah, ya, Muy ya. bien. Inge, y si no hay uno de esas 4, o sea, esas 4 características, ya no existiría el incendio, ¿verdad? ¿O sí? Correcto. Si no hay si no hay las 4, no hay el incendio. En cualquier parte que nosotros estamos viendo, un incendio que hubo en una casa, hay oxígeno, hay el punto donde ¿Verdad? se hizo la explosión, el gas, y dependiendo de lo que esté hecho la casa, se puede seguir alimentando ese incendio. ¿Sí? Claro. Sigue viendo la Así llama. como pasó un chico que se le quemó la casa porque tenía el techo de paja. Pues ahí está también. Siguió realimentándose, siguió Claro. realimentando el incendio, ¿sí? Eso también contribuye. Correcto, entonces tienen que haber los 4 puntos, si no, no hay incendio, ni fuego, porque recuerden que el incendio es un fuego no controlado. Muy bien. El comburente, ¿cómo puedo yo eliminar el comburente? Si el comburente es el oxígeno, ¿cómo quitamos el oxígeno? Sofocándolo. ¿Cómo podemos sofocar? Cuando va usted a una excursión al parque y hizo una fogata, pero no tiene agua, no quiere mojar los leños, ¿qué le echa cuando no tiene agua a la mano para apagar la fogata? Tierra. Tierra, ¿verdad? Y cuando nosotros echamos tierra, no estamos diluyendo el combustible, tampoco lo estamos eliminando, estamos sofocando el incendio. Cuando lo sofocamos, estamos actuando sobre el comburente, sobre el oxígeno, ¿sí? Entonces, una forma de aplacar estos pequeños incendios son echando tierra, ¿sí? Que eso elimina el oxígeno del incendio, ¿sí? El tercer punto, el calor. ¿Cómo puedo yo eliminar ese punto del calor? Pues la manera más fácil, con el agua, enfriando. Entonces cojo y le echo agua, ¿sí? Actúo sobre tratar de disolver un poco el combustible o directamente ya va hacia el punto de calor, ¿sí? Y después tenemos cómo podemos sofocar o controlar la reacción en cadena. Si queremos quitar este punto del tetraedro del fuego para controlar el incendio, pues por un proceso de inhibición, ¿sí? De esa Ahí vienen forma, los extintores ya. ahí vienen los extintores, correcto. Aquí ya necesito una reacción química endotérmica, porque recuerden, el incendio es un proceso de una reacción fuertemente exotérmica. ¿Qué significa exotérmica? Que desprende muchísimo calor. Y endotérmica lo que quiere hacer es inhibir ese calor, ¿sí? Hacer lo contrario, ¿sí? Entonces ahí, si yo quiero ir a la parte de la reacción en cadena, utilizo el extintor, ¿sí? Muy bien. Pero también depende mucho del tipo de fuego que haya ocasionado algún agente, ¿verdad? Porque, o sea, para agentes eléctricos me parece que es polvo químico, si no me equivoco. Sí, correcto. Ah, Ya vamos a ver cuáles son los tipos de fuego que a tenemos ver. y cuáles son
los tipos de extintores que podemos utilizar de acuerdo a la clase. Ah, ya. Muy bien. Pero ya has sabido, Gonzalo, ¿no? Si es polvo Sí, químico. en el colegio recibí un poquito de eso. Ah, ya, y sí le ha interesado porque todavía se acuerda. Ya, muy bien. Entonces aquí un resumen de lo que ya había dicho, ¿no? Enfriamiento con el agua, sofocación, quitar el oxígeno, eliminación del combustible, por ejemplo, aquí le corta la mecha de la vela, ¿no? Ya no se puede alimentar de la cera, ¿no? Inhibición mediante el uso de extintores. Y aquí viene lo que nos estaba comentando Gonzalo, ¿sí? Las clases de fuego, perdón, pero las clases de fuego ustedes las pueden encontrar en el literal 3, pueden ir al artículo 159 del decreto ejecutivo 2393 y encontrarán los extintores móviles de acuerdo a las clases de fuego que están dentro de este artículo en el literal 3, ¿sí? Vamos a ver aquí cuáles son las clases. La clase A va a ser cualquier fuego originario de combustibles sólidos, por ejemplo, y cuya naturaleza sea orgánica. Por ejemplo, puede ser un fuego de clase A, si se está quemando un leño de madera, si estoy quemando carbón para mi parrillada, si estoy quemando telas que no sean sintéticas, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué pasa con los materiales sintéticos cuando no son de origen orgánico? ¿Qué pasa con un material sintético cuando se quema? ¿Quién me dice si ha quemado plástico tal vez? ¿Qué le pasa al material plástico cuando se quema? El de origen natural se hace ceniza, ¿no? Se hace ceniza, pero el que es sintético, ¿cómo se hace? Normalmente cuando está en ese proceso se diluye, ¿verdad? Claro, es como líquido, algo así, como que Se comienza a gotear diluye. así, ajá. Correcto. Entonces, un fuego que produce una dilución quiere decir que no es un material orgánico, es un material sintético. Pero ya vendría a ser algo que entra en clase B, ¿sí o qué? Correcto. Muy bien. Entonces, si es ese material sintético, ingresa en clase B, que son todos los fuegos de combustibles líquidos, ¿sí? Vamos a hablar ahí de telas sintéticas, ¿sí? Por ejemplo, plásticos que se derritan de alguna forma, por ejemplo, acá lo ponen plásticos, pero son de naturaleza orgánica, ¿no? En el fuego de clase A. Aquí también podemos hacer en el fuego de clase D todo lo que son gasolina, petróleo, alcohol, gasóleo, alquitrán. Grasas en las cocinas también generan incendios, ¿no? La cera, la parafina, sabemos que una vela, ¿qué le pasa cuando está en presencia del calor? Se derrite también, ¿verdad? Se derrite también, claro. Se derrite también, por eso está dentro de la clase B. ¿Sí? Correcto. Entonces, clase A, combustibles sólidos. Clase B, combustibles líquidos. Clase C, bueno, aquí tengo, esta era la clasificación europea, pero sí, aquí no es esta, ¿no? En nuestro país no encontré la que era como tal. En la clase C son todos los fuegos de origen eléctrico. Déjenme ver si está en la otra diapositiva. Aquí está, ¿no? En el dibujo de aquí se puede notar, ¿no? Aquí, ya. La clase C, los fuegos de clase C son todos aquellos de origen eléctrico. Por ejemplo, estoy yo aquí utilizando mi computador y se sobrecalentó el pobre y empezó un incendio. Este es un fuego clase C. ¿Por qué? Porque mi computador está en la energía eléctrica. Estoy cargando mi teléfono y ¿se acuerdan esos teléfonos que salieron que les explotaban a los chicos? El Samsung 7. Algo así. 7. Se explotaba y se quemaba, ¿verdad? J7 creo que era. Ahí sí no sé cuál era, pero me acuerdo que había uno. Ese de ahí. Galaxy Note 7 era. Ese. Ese era una bomba. Una bomba. Por suerte no compré yo eso. Por suerte, porque imagínense, está hablando y de ahí lo dejan bonito ahí hablando. Y en un avión se había prendido uno.
Y a mí que me gusta dormir por ahí con el teléfono. A todo el mundo tiene esa manía, en realidad. Es algo muy sensible. Un teléfono es demasiado cercano a una persona para que sea peligroso. Entonces, ese celular que se estaba incendiando, se supone que está funcionando con una batería del celular. Tiene electricidad. Entonces, es un fuego clase C. ¿Sí? Si se prendió el transformador que estaba en el poste, es un fuego clase C. Si se prendió la bomba de su casa, que estaba funcionando, es un fuego clase C. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si usted coge y a ese fuego clase C, a esta computadora que se está quemando, le desconecta de la electricidad o la apaga y ya no hay electricidad a través de él, se convierte en un fuego clase A? ¿Sí? O por ejemplo, se está quemando el transformador, ¿sí? El transformador, yo puedo venir, le quito la alimentación y se convierte en un fuego de clase A. Entonces ya lo puedo tratar como un fuego de clase A siempre y cuando no sea costoso. Por ejemplo, usted no ha visto que se está quemando un transformador y vaya y le echen agua aunque le quiten la electricidad, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué no le echa agua a usted si se quemara su computador? Porque me conduce la electricidad, pues sí. No Una ve que el me agua puede, es... correcto. Puedo hacer un cortocircuito. Claro, también. Ahí quemo toda la línea, más claro. Correcto. O también, tal vez ese transformador, ese incendio fue en una parte localizada y en realidad no se iba a dañar todo el equipo, pero si ya le eché agua, ya lo regué, ahora sí ya no vale para nada. O la computadora se quemó por ahí algo, digamos que fue la batería, y yo le eché agua, ya la regué, la dañé toda la computadora. Entonces, Chao, $200. chao, ¿verdad? Entonces, pueden generar mayores daños, ¿sí? Entonces, por eso, aunque yo desconecte de la alimentación a ese equipo, no es recomendable tratarlo siempre como un fuego clase A, ¿sí? Porque se producen más daños, ¿no? Daños materiales y también puede desembocar en cortocircuito, ¿sí? Pero la normativa es, dice, no, fuego clase C cuando hay de origen eléctrico, ¿sí? Que es donde circula electricidad. Pero si usted le quita la alimentación de la electricidad, ahora se llama un fuego clase A. Y ahí tenemos el fuego clase D. Los fuegos de clase D son todos aquellos derivados de metales especiales, como por ejemplo incendios en aluminio, aluminio en polvo, potasio, sodio, magnesio. No estoy segura, pero... Inge, ¿y ese líquido que se riega cuando, disculpe, digamos, el transformador se cae y se rompe ahí unas cositas así como medias cafecitas? No sé cómo se llaman, pero una vez se me quebró uno de esos y se regó un líquido ahí. ¿Qué líquido es? Perdón, ¿me puedes repetir? Había un... Digo, es que ya hace tiempo ya yo hice el servicio militar y nos tocó bajar un transformador, pues. ¿Ya? Y ahí ese transformador se quebró y se regó un líquido que estaba ahí dentro. Yo no sabía qué era. Ah, ya. Los líquidos que hay dentro de los transformadores son de enfriamiento. Normalmente suelen ser enfriamientos con agua o con agua desmineralizada. No estoy bien si es el tema. O en la mayoría de casos se utilizan ciertos aceites. ¿Sí? No, Son, puede que haya sido aceite. sí, son aceites que son utilizados para el sistema de enfriamiento. Ah, ya. Eso es lo que se ve acá. O refrigeración. Muy bien. Entonces, clase A, sólidos, B, líquidos, C, que tengan electricidad. Dentro de la clase B, también en los líquidos, también podemos enfocar en la clase B los gaseosos derivados del GLP. Normalmente el estado, lo que pasa con los combustibles gaseosos,
cuando se presentan en la atmósfera se vuelven líquidos. Entonces, si ustedes se han dado cuenta, ¿no? La expansión normalmente a cierta temperatura se vuelven líquidos los combustibles gaseosos, ¿no? Por eso también se los engloba dentro de los fuegos clase B. Y finalmente los fuegos clase K son los derivados de grasas o aceites en las cocinas, ¿no? Por eso tiene ahí una sartén, ¿sí? Y aquí le va haciendo la clasificación de los distintos extintores que puede utilizar. Por ejemplo, extintores de agua, dice water, ¿verdad? Ese solo puede apagar usted fuegos clase A. Es para el que está mayormente recomendado. Pero dice que también no hay ningún otro que usted pueda utilizar, solo en los fuegos clase A, perdón, estaba confundiendo. Muy bien. ¿Por qué? Porque el agua normalmente produce más daños materiales. Y si nosotros apagamos un fuego clase B con agua, ¿qué pasa? ¿Qué podría pasar si yo estoy apagando un incendio con gasolina? Tiene gasolina y se me ocurre apagarle con agua. ¿La llama va a ser más fuerte, Inge? ¿O no? No, lo que puede ser es que el líquido se va a derramar más. Si usted tiene gasolina y le ingresa agua, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? Se expande. Se va a expandir usted el incendio, ¿sí? Por eso no podemos utilizar en fuegos clase B. En clase C tampoco porque dañamos el equipo. En fuegos clase K tampoco porque vamos a hacer lo mismo, vamos a esparcir los aceites, ¿sí? Entonces solo nos brinca el aceite ahí. Nos brinca, Simón, cuando cae agua en la El agua la con cocina. aceite no se lleva. Correcto. Correcto, muy bien, no me había acordado de eso. Entonces, muy bien. El agua solo, fuegos clase A. Solo para apagar el carbón, ¿verdad? Los incendios forestales, ahí podemos utilizar. Solo para el asadito, mamá. Para el asadito cuando ya apaga el carbón. Muy bien. Los extintores de espuma, ¿sí? Que tenemos aquí, esto solo lo podemos utilizar para los fuegos clase A y clase B. Dice, ¿no? El extintor de polvo químico que nos hablaba Gonzalo, hay varios tipos de polvo, ¿no? Pero hay un polvo polivalente, se llama así polvo químico polivalente y ese sirve tanto para fuegos clase A, clase B y clase C. Este polvo polivalente es un poquito más costoso, pero igual es el más recomendado para que sea efectivo. el más efectivo el mejor método de extinción o el mejor agente extintor que pueden tener, ¿no? Porque pueden... La fecha de caducidad también creo que es corta, también creo. Sí, ya vamos a ver un poquito más de eso, pero sí, hay que retimbrarlos a los extintores y también hay que volverlos a presurizar. Si ya pierden la presión, a partir del año pierden la presión y hay que volverlos a presurizar. También se daña. Se les hace chequeo, correcto. Eso es un negocio constante, ¿no? Claro. Los sistemas de extintores. Es algo que eso exigen bastante en todo trabajo, en toda compañía, lo que sea. En los locales pequeños, ¿no? Se pide un extintor para que le den el permiso de trabajo, se tiene que tener un extintor en su local. O cuando va a hacer una requisa en la comunidad de su carro, ¿verdad? ¿Qué le piden? Un pequeño extintor también le piden. Claro, también. Entonces es un negocio constante ahí en ese sentido, ¿no? Muy bien. Entonces el polvo químico para fuegos clase A, clase B y clase C. Hay el extintor de anhídrido carbónico, o CO2. Este es mucho más costoso. Este sí es realmente costoso. ¿Por qué? Porque este puede, no solo apaga el incendio, sino que también no es corrosivo. No es corrosivo con, por ejemplo, si voy a apagar un transformador, no voy a dañar el transformador. Entonces es ideal para fuegos clase B y clase C. Tenemos también los extintores de hidrocarburos halogenados o los que se conocen como halón. Estos de aquí eran mucho más eficientes que el anhídrido carbónico en el sentido de que no generaban una corrosión en los equipos, pero con el pasar del tiempo se descubrió que los halogenados son tóxicos, ¿sí? Son tóxicos y por eso ya están en desuso, de hecho ya no se usan actualmente, ¿no?
El extintor, hay extintores específicos para metales que se conocen como white chemical. Estos de aquí solo son ideales para fuegos clase A y clase K. ¿Sí? Muy bien. No sé si todavía tengo tiempo. Ya me faltan un minutito para 5 minutitos, ¿verdad? Sí. Vamos a ver un video así rapidito. Inge, una pregunta. Dígame. ¿Ya tomó lista, Inge? Por supuesto. ¿Qué pasó, Jean-Paul? ¿Por qué no llegó hoy día? Es que, Inge, no sé, usted dijo en el grupo que iba a durar 10 minutos y yo estaba esperando, pues, pero veo que estaba en el otro link. Esperando ¿Otro link? Sí, en el link de electrónica. El ring de electrónica estuvimos. Y me di cuenta. Ya le pongo. Solo porque Gracias. dice que estamos en el link de electrónica. Ya, muy bien. Bueno, es como son 2 videos, pero bueno, ahí los vamos a ver. 6 minutitos, les vamos a robar un minuto al otro compañero. Aquí vamos a ver las partes del Entonces, ahí se pudo ver, ¿no? También, bueno, y no lo señala de manera clara. También está la parte que nos hablaba Jefferson. Sí, Inge, ahí estaba. Que tiene que tener el tiempo de caducidad, cuándo fue retimbrado, cuándo fue presurizado, ¿no? Eso también es una parte importante dentro de la etiqueta de un extintor, ¿no? Que también Vamos tiene a que ver. estar con la perilla de seguridad también. Sí, correcto. En este video vamos a ver la importancia, ¿no? De tener la traba de seguridad. Si no hay traba de seguridad, quiere decir que ya utilizaron ese extintor y por gusto. Claro, es un solo uso. Correcto. Entonces, en ese video les va a explicar el funcionamiento del extintor, ¿no? Un poco más en detalle. Un extintor es un artefacto que se utiliza para apagar fuegos. Consiste en un contenedor. ¿Sí se escucha el video? Sí. Sí, Ya. se escucha. Un extintor es un artefacto que se utiliza para apagar fuegos. Consiste en un contenedor metálico cargado a presión con un agente extintor de incendios, de modo que al abrir una válvula, el agente sale por una boquilla, la cual debe dirigirse a la base del fuego para extinguirlo. Un extintor está compuesto por cuerpo o cilindro, indicador de presión o manómetro,
palanca de descarga, manija de transporte, precinto de seguridad, pasador de seguridad o seguro, manguera de descarga y boquilla, identificación del tipo de extintor, tarjeta para el registro o control de la inspección. Los extintores deben pasar por una revisión periódica, por ello cuentan con tarjetas de inspección. Existen varias clases de fuego y por tanto diferentes tipos de extintores. Clase A. Producido por combustibles sólidos como madera, papeles, cartones, textiles, plásticos, etc. Clase B. Producido por fluidos combustibles como petróleo, gasolina, pinturas, etc. Clase C. Llamados comúnmente fuegos eléctricos. Son producidos por equipos conectados a una fuente de energía eléctrica. Si el equipo se desconecta de la fuente, el fuego se convierte en uno de clase A. Clase D. Producido en polvos o virutas de aleaciones de metales pirofóricos, como aluminio, magnesio, etc. Clase K. Producido por electrodomésticos que incluyen combustibles como aceites y grasas de cocina. Un extintor se usa para apagar un fuego incipiente, no para un incendio, que es el fuego fuera de control. Si percibes un amago o fuego incipiente, guarda la calma y actúa inmediatamente. Asegura la escena y sitúate a favor del viento. Identifica rápidamente el tipo de fuego y utiliza un extintor adecuado para el mismo. Retire el extintor de su ubicación y observa el manómetro para comprobar que esté cargado. En caso que el extintor se encuentre en un lugar alejado del fuego, actívalo donde esté. En el supuesto caso que no funcione, no perderemos más tiempo y buscaremos otro extintor inmediatamente. La mnemotecnia TAPE es nuestra guía para activar el extintor correctamente. T. Tirar. A. Apuntar. E. Presionar. E. Extinguir. Tiramos fuertemente el precinto de seguridad y jalamos el pasador, que es el seguro del extintor. Guardando una distancia de entre 2,5 metros a 3 metros, apuntamos la boquilla del extintor a la base del fuego. Presionamos el percutor para activar el agente extintor. Realizamos movimientos tipo abanico con la boquilla para distribuir correctamente el agente extintor hasta extinguir el fuego. Luego de haber apagado el fuego, dejaremos el extintor echado a un lado para dar a entender que ya fue usado. Llama al servicio de emergencias para informar del suceso. Si el fuego se presentó en una empresa o entidad similar, recuerda seguir los procedimientos del plan de respuesta de la institución. Muy bien, ¿no? Entonces ahí las recomendaciones, recuerden, no va a apagar el incendio de una casa con un extintor, no. Solo si es la parte inicial del incendio, puede utilizarlo, pero si ya está fuera de control, tiene que llamar al servicio de emergencia, ¿no? Que son los bomberos. Tampoco somos héroes. Muy bien, chicos. Eso es por el día de hoy. Muchísimas gracias por su asistencia y que tengan una buena jornada, ¿no? Hasta mañana, chicos. Igualmente, Ingrid, hasta mañana, que le vaya bien.